muchas gracias por este espacio una vez más. Para mí también es un placer poder, bueno, compartirles lo que humildemente uno ha ido aprendiendo y adquiriendo a lo largo de los años, ya unos cuantos. Entonces, bueno, muchas gracias también a los que se han decidido acompañarnos en vivo en esta sesión. Muchísimas gracias también porque pues siempre el espacio de preguntas siempre es muy interesante, entonces espero que podamos dedicar un ratito precisamente al final. Pueden ir escribiendo sus preguntas si quieren en el chat conforme les surjan, pero sí les comento que prefiero como que abordemos para que también la sesión que quede grabada sea más cómoda visualizar para los otros compañeros que no han podido conectarse. Y al final dedicar 10, 15 minutos para que podamos compartir impresiones sobre lo que les voy a compartir y cualquier duda que pueda quedar al respecto. Entonces, bueno, sin más dilación, para las personas que no me conozcan, yo soy Tamara Luque, soy maestra en neuropsicología cognitiva y clínica y soy maestra en metodología de investigación, aparte obviamente pues de ser psicóloga. En esta sesión lo que les traigo aquí es un poquito en línea con lo que hemos estado abordando también en otras sesiones, más vinculadas como con aspectos de la psicología del desarrollo, en concreto sobre cómo desarrollamos precisamente la cognición que ya hemos visto en varias sesiones previas, que les invito a visualizar también si quieren ahondar sobre otros contenidos que hemos estado dando y sobre la inteligencia, ¿no? También estuvimos viendo cuál era la diferencia entre estos dos conceptos y hemos estado también viendo en muchas de ellas las principales teorías que abordan estos aspectos desde la psicología del desarrollo. A ver si, ahí, les quiero pasar la diapositiva. Bueno, cuando hablamos de inteligencia, es un término que, más bien, ¿qué es para ustedes la inteligencia? Vamos a empezar con una pregunta a la sesión me pueden escribir en el chat, porfa, y ahí yo puedo leer algunas de las preguntas. ¿Cómo definirían ustedes qué es la inteligencia? Para poder, bueno, tomar esta descripción que tienen, esta concepción como punto de partida precisamente para ver las distintas teorías. A ver si alguien se nos anima a responder. ¿Cómo definirían la inteligencia? ¿Alguien? Bueno, no pasa nada, sé que luego a veces les agarro como recién llegando y un poco demasiado en frío. Bueno, la inteligencia, ya alguien contestó, es el desarrollar de la mente de nuestras actividades ante los demás. Gracias, Cristian, desarrollador de la mente de nuestras actividades ante los demás. Ok, ¿alguien más? El ser conocedor, ay, que se me fue el chat, perdón. Acá. Conocedor de temas específicos, ok. Vale, Benjamina se refiere o nos indica una descripción que precisamente también se ha relacionado mucho con la inteligencia, que es como ese almacén de conocimientos, ¿verdad? De esos temas específicos que vamos aprendiendo. Y Cristian, lo que comentas más como una parte, sí, de lo de cómo podemos desarrollar nuestra mente para poderlos desempeñar, ¿no? Digamos, en el mundo. Ok. Bueno, pues la inteligencia habitualmente lo tenemos muy arraigada precisamente a esta parte de la cognición, que tiene que ver con la forma en la que pensamos y el almacén de conocimientos. Sin embargo, en realidad la inteligencia, tal y como se describe en psicología del desarrollo y también desde la parte un poco bajo la influencia de Darwin, al final la inteligencia es nuestra capacidad de podernos adaptar al medio. Los organismos más inteligentes son los que tienen mayor adaptación al medio. Sin embargo, no toda la conducta que tenemos y que desarrollamos como especie es inteligente, ¿no? Em, es la manera en la que nosotros podemos observar, obtener esa información del mundo y tomar la decisión que sea
cuando hablamos de adaptativo, obviamente tiene todavía una connotación como biológica, que es esa parte de que nos pueda permitir que sobrevivamos, ¿no? O sea, que podamos, cuando hablamos de respuestas inteligentes a este nivel más biológico, es obviamente toda conducta, toda decisión que nos permita sobrevivir y obviamente perdurar como especie. En el caso del bebé, como decíamos, no toda la conducta es inteligente, aunque nosotros seamos seres o es una especie inteligente por nuestro desarrollo cerebral, sin embargo, no todas las conductas, y seguro que se imaginarán y lo habrán podido experimentar, no todas las conductas que tenemos ni todos los pensamientos que tenemos son inteligentes, ¿no? En el caso del bebé, obviamente mamar es una conducta adaptativa, pero no necesariamente es inteligente, ¿no? Porque obviamente se basa en una serie de respuestas reflejas que se activan de manera automática, de manera que no hay un componente de reflexión y de decisión que tiene que ver con la inteligencia. Entonces, obviamente, cuando definimos la inteligencia tenemos que considerar las características del individuo, de su conducta, entonces obviamente esto va a cambiar y va a ser distinto en función de la edad del individuo y de la especie. Nosotros vamos a desarrollar determinados hitos cognitivos que nos van a permitir poder tomar decisiones más inteligentes. Obviamente los niños cuando no tienen desarrollado, porque no tienen desarrollado esa base neurológica todavía hasta más o menos los 18 años, obviamente no van a poder, los niños más pequeños no van a tener esa capacidad cognitiva que hablábamos, de poder analizar, de poder elegir la respuesta, porque inicialmente va a haber muchas más conductas automáticas o incluso de imitación que las que ya puramente es una elección. Bueno, en Jean Piaget, que ya hemos hablado en varias ocasiones de él, y esta sesión también vamos a abordar su enfoque sobre la inteligencia, es el principal exponente precisamente del desarrollo cognitivo. Por eso le estamos trayendo, digamos, le estamos invitando a la sesión tan frecuentemente porque fue uno de los grandes exponentes sobre estos temas y el que obviamente fue de los primeros estudios muy valiosos que todavía siguen vigentes en el momento de hoy. Sus estudios se centran en los cambios cualitativos de la mente de la persona desde que nace hasta, ay, pensé que iba a tornar, hasta su madurez. Él lo que sostiene es que por medio de funciones invariantes del organismo, nosotros adaptamos nuestras estructuras cognitivas. Estos tres postulados, que en realidad son en relación a la organización interna, a las funciones invariantes y a la interacción del organismo y el entorno, son básicos para la teoría de Piaget, que ahorita vamos a ahondar más en ella. Y para él, el desarrollo cognitivo no es resultado solamente de la maduración del organismo, que yo les estaba diciendo. Obviamente, si hay un requisito en el que los niños no pueden desarrollar determinadas o más bien expresar conductas relacionadas con determinados procesos cognitivos hasta que esas zonas cerebrales estén maduras lo suficientemente, ni tampoco la influencia del entorno, que también veíamos en otras sesiones, que por ejemplo Vygotsky versus Piaget pone mucho más el énfasis en la parte social, en la parte de la interacción del niño con el entorno para adquirir los conocimientos y obviamente desarrollar esa inteligencia que le permita sobrevivir como organismo, sino para él, pues al final es una interacción de esas partes, ¿no? Sí, el organismo está maduro, pero sin embargo el entorno no es estimulante, obviamente eso no se va a terminar de madurar o en todo caso esas funciones se van a quedar como, digamos, estancas. Entonces, según él, evidentemente la inteligencia sería un proceso de adaptación en el que el desarrollo también se adapta en función del entorno en el que nos estamos desarrollando. Y esto, pues encontramos muchos casos, ¿no? En el que hay personas que pueden tener una buena predisposición genética, digamos, hay una base genética o más bien neurológica para la inteligencia, pero si el entorno no favorece el desarrollo de estas habilidades, obviamente la persona no va a desarrollarse en su potencial y no va a desarrollar como su capacidad de inteligencia máxima a la que pudiera aspirar. Entonces, bueno, pues obviamente vamos a comenzar con las teorías que hablan sobre este aspecto, comenzando por Piaget, que fue el primero. Él se centró en el estudio del conocimiento desde un punto de vista diacrónico y
se caracteriza su teoría por un planteamiento intelectualista, de manera que para él precisamente esos aspectos intelectuales, esa parte del conocimiento es lo que presenta, es el que le da mayor relevancia. Para él la inteligencia es el mejor medio que un individuo, en este caso la especie humana, tiene para adaptarse al medio. Cuanto mayor es la inteligencia de un individuo, mayor va a ser su capacidad de adaptarse correctamente. También considera que el ser humano es un ser activo, es decir, no solamente es una persona que recibe estímulos y es pasivo en su interacción, sino que él puede seleccionar, crear y estructurar su conocimiento precisamente, como decíamos, en interacción con el medio. De manera que desde ese punto de vista sería una teoría constructivista, de manera que la persona puede construir su conocimiento a través de su interacción, ¿no? En el día a día, en el medio. Para este autor también los seres humanos han encontrado que la inteligencia es la mejor forma de dar respuesta a las necesidades de adaptación al mundo que está en continuo cambio. Al final es el organismo más inteligente es el que genera, el que se puede adaptar también más rápidamente a los cambios, porque si no, esto derivado de la teoría de Darwin, obviamente las especies que no se adaptan a estos cambios son los que perecen. Y él también cree que se puede aplicar este funcionamiento intelectual, los mismos principios de funcionamiento adaptativo que les comentaba, ¿no? Que se observan en otros niveles filogenéticos, que tienen que ver obviamente mucho, como les decía, con la teoría de Darwin. Em, Según hay distintos factores que posibilitan el desarrollo intelectual. Por un lado, la maduración, por otro lado, la actividad, la transmisión social, la equilibración y la organización del entendimiento como él lo comprendía o lo exponía. Em, la primera que tiene que ver con la maduración es la que permite que eh, se produzcan esos cambios biológicos que se hayan genéticamente programados en cada ser humano y precisamente es el factor que menos cambia, pero es el que obviamente favorece el resto de los cambios. Si no tenemos un organismo maduro, obviamente no vamos a poder tener la capacidad de desarrollar ninguno de otros factores. Las experiencias con objetos de carácter físico, cognitivo y matemático, es decir, toda la parte de nuestra interacción con el medio, con el entorno a distintos niveles, constituye lo que él define como actividad. Es decir, es la forma en la que la persona percibe la realidad, obviamente explorando con ella, ensayando, probando, observando y pensando activamente sobre un problema o conflicto. De manera que la actividad es, yo percibo la realidad en la medida que yo puedo tener un papel activo en la interacción con ella. Luego hay una parte de la maduración que tiene que ver con la madurez física, que favorece la aparición de una mayor capacidad para actuar sobre el entorno. Esto obviamente afecta a muchos niveles. Si nosotros, los niños que tienen un desarrollo motor un poquito más retrasado, a veces su capacidad para poder, esta parte que estamos hablando de explorar y de actuar con el entorno se va a ver disminuida. Y precisamente el papel de la transmisión social es que a través de esa parte de la transmisión lo que obtenemos es aprendizaje de otras personas. Fíjense en cuántas cosas adquirimos a partir de el proceso de socialización, que tiene que ver también mucho con la cultura, ¿no? Esos conocimientos que también se van transmitiendo de generación en generación y eso permite o las normas sociales, que no hay un libro en la escuela que habitualmente nos la cuenten, pero nosotros las vamos interaccionando, perdón, adquiriendo en el momento que interactuamos con los demás y empezamos a ver qué se puede y qué no se puede hacer o qué esté penalizado o qué no esté penalizado. Estos tres factores, la maduración, la actividad y la transmisión social, serían causas básicas para lo que él denomina, les decía, el cuarto factor, que es la equilibración. Ahorita vamos a ver. Esta equilibración que tiene dos componentes, que ahorita les voy a explicar, se emplea, la utilizamos durante toda la vida para poder entender de una manera cada vez más organizada nuestra realidad. Entonces nosotros tenemos esos procesos y luego digamos que equilibramos todo dentro para poder organizar todos esos aprendizajes para que el acceso a esos aprendizajes a nivel neuronal sea más eficiente, que esto se traduce de nuevo en que podamos ser mucho más flexibles y rápidos en nuestra respuesta. Em,
Bueno, entonces, derivado de la equilibración, él plantea dos mecanismos independientes que son los que hacen que, o los que articulan todo tipo de respuesta adaptativa. Por un lado, la asimilación y por otro lado, la acomodación. La asimilación tiene que ver con la incorporación de nuevas experiencias al marco de la referencia actual, es decir, a la situación en concreto que nos estamos encontrando o bien a esquemas preexistentes. Ahorita vemos a qué se refiere él con esquemas, eh, porque digamos que para él estos esquemas son una secuencia de acciones que son susceptibles de que las repitamos y cuando esos esquemas se repiten en conjunto, lo que configuran es una determinada estructura. La estructura obviamente nos permite comprender el medio, identificar las señales y actuar adecuadamente. Entonces, la asimilación es la incorporación, ¿no? Asimilar, como dice la propia palabra, esas nuevas experiencias a todo lo que ya tenemos y a esos esquemas que ya están preexistentes a veces de una forma un poquito más innata. Y la acomodación, él se refiere a cuando modificamos o sustituimos un esquema previo para poder asimilar nuevas experiencias. ¿De acuerdo? Es cuando nosotros tenemos, obviamente, cuando somos pequeños tenemos una serie de esquemas, pero a medida que crecemos y que obviamente tenemos mayor desarrollo neuronal y cerebral, obviamente a veces tenemos que modificar esos esquemas y muchos de esos automatismos o de esas secuencias de acciones ya no son tan funcionales. Según él, pues toda relación nueva está integrada en un esquematismo, en una estructura anterior. Es decir, hay que considerar que la actividad organizadora del sujeto es tan importante como las relaciones inherentes. Ahí estoy citando, pero es muy larga esta cita, inherentes a los estímulos exteriores, porque el sujeto no se hace sensible a los objetos exteriores, sino en la medida en que son asimilables a las estructuras que ya están construidas. De manera que nosotros asimilamos y podemos adquirir con mayor probabilidad cuando hay un esquema, una estructura subyacente, ¿no? Que podemos modificar. En definitiva, la adaptación y en consecuencia el desarrollo se produce de manera sucesivamente en la que integramos y superamos determinadas estructuras que dependen de la interacción de los cuatro factores que habíamos comentado que influyen en el desarrollo. De manera que integramos y luego a veces, bueno, a mí me encanta hablar de esto en otras temáticas, destruimos, ¿no? Destruimos un poco las estructuras porque obviamente vamos aprendiendo cosas nuevas, las experiencias es nuevas y también la forma en la que nosotros nos enfrentamos a esas situaciones es nueva. Entonces, construimos esquemas y estructuras que tienen que ir constantemente, digamos, modificándose o actualizándose. Entonces, bueno, para entender un poco estos procesos, esto es lo que ya habíamos dicho, simplemente para explicar lo de los esquemas, es que son ese tipo de conductas reflejas que cuanto más vamos ejercitando, van dando lugares a esquemas, de manera que podamos tener más claro. Entonces, un tipo de conducta estructurada que tiende o va a tender a repetirse en condiciones que no necesariamente tienen que ser idénticas, pero que obviamente van a ser similares. Entonces, por ejemplo, el reflejo de prensión, cuando los niños son bebitos, cuando nosotros le ponemos un objeto o un dedito, el niño tiene ese reflejo de prensión. Lo ejercita con varios estímulos, pues si le ponemos un objeto, si le ponemos un dedo. De esa repetición que él tiene con distintos objetos, se genera un esquema. Entonces, luego se convierte en una actuación o en un acto voluntario, porque el niño va a ir buscando objetos para poder aplicar ese esquema de presión. Pero sin embargo, obviamente ese esquema de prevención se va a modificar em, posteriormente, primero porque obviamente su desarrollo neuronal lo va a permitir y luego, bueno, por un lado, por asimilación, entonces, de manera que al ir obteniendo otro tipo de objetos, a lo mejor ya utiliza otro tipo de acciones, como ya puede rascar, puede empujar el objeto, lo puede arañar y va a acomodar su conducta a los objetos, porque va a haber objetos que no va a poder agarrar, con lo cual lo que va a intentar, por ejemplo, va a ser como tocarlos, ¿no? Acariciarlos o rascarlos. Y entonces de manera que va a acomodar su conducta en función del objeto que se presenta, ¿de acuerdo? Entonces el esquema se desarrolla y luego por la asimilación que es estímulos que recibe en el entorno, lo que va a hacer es que el niño obviamente va a ir modificando y perfeccionando ese esquema. A partir de los 7 años los esquemas se vuelven más complejos, más diversificados, jerárquicos y se organizan mucho más, que es lo que denominamos el sistema de operaciones.
Estas son acciones interiorizadas o interiorizables, reversibles y coordenadas organizadas en estructuras de conjunto. La fuente de conocimiento siempre está en la actividad del sujeto, en la que el sujeto nunca es pasivo. Entonces, bueno, digamos que a los 7 años estos esquemas obviamente ya están mucho más organizados, diversificados en cuanto al tipo de situaciones y obviamente son más complejos que solamente digamos, los estímulos ¿no? de prensión y demás. Bueno, como ya saben, también creo que esto estuvimos comentando en alguna otra clase, el modelo de Piaget, él establece distintos estadios y subestadios en la parte de el periodo, ¿no? El desarrollo cognitivo. Las características de estadios y subestadios es que su orden de adquisición es una sucesión constante, es decir, aunque de un sujeto a otro las edades en las que se alcanzan puedan variar, el niño va pasando secuencialmente todas esas fases. No hay como espacios en blanco entre unas y otras y es secuencial. Ahora que las edades que vamos a ver van a ser orientativas, de manera que posiblemente a veces en determinados niños esas edades estándar que plantea su modelo puedan variar ligeramente. Obviamente, especialmente en niños que tengan algún tipo de retraso madurativo o algún tipo de trastorno del desarrollo, evidentemente estas edades van a verse mucho más afectadas que cuando estamos hablando de niños de desarrollo típico. También para otra característica es que la organización intelectual correspondiente a cada estadio queda caracterizada por una estructura particular, ¿vale? Y la estructura precisamente de cada uno de esos estadios integra la estructura precedente, de manera que tiene como una especie de efecto acumulativo en la que en cada estadio vamos a encontrar integradas la que corresponda con ese estadio y también obviamente las anteriores. Entonces, bueno, estos los estuvimos viendo de todas maneras en otra sesión más en detalle, entonces también les invito a que si quieren pueden consultar esta clase, pero aquí vamos a hacer un resumencito de las 4 estadios que plantea Piaget. Por un lado, él plantea desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, de nuevo, las edades van a ser las de niños de desarrollo típico, esto puede variar en determinadas circunstancias. El primer estadio vamos a encontrar el estadio sensoriomotor. Aquí vamos a encontrar un estadio caracterizado por la inteligencia sensoriomotriz, obviamente porque los niños todavía no tienen desarrollado el habla, no tienen otro tipo de funciones cerebrales desarrolladas, con lo cual casi todo tiene que ver con lo sensorial y lo motriz, ¿de acuerdo? En la que obviamente tiene un carácter mucho más práctico, el niño explora mucho más con el entorno de alguna forma y está vinculado con la sensación y la actividad. El niño se guía por eso, por la actividad y por las distintas sensaciones que le generan los estímulos del entorno. En esta etapa se adquiere la intencionalidad de la conducta, la noción de permanencia del objeto, que es uno de los experimentos que Piaget plantea, y las primeras representaciones mentales y también la función simbólica. Obviamente, bueno, tengan en cuenta que es de 0 a 2 años, ¿no? Ahorita cuando les estaba explicando estaba pensando, bueno, pero un bebé, evidentemente ya con 2 años, ya los niños ya empiezan a percibir que el objeto está presente, aunque cambie de forma, sigue siendo el mismo objeto y empiezan precisamente a ir aprendiendo a darle intención a esas respuestas que inicialmente son reflejas. Por ejemplo, recuerden que la sonrisa al principio es fisiológica, pero en el momento en que a nivel social se va reforzando, el niño va entendiendo que eso es algo bueno y empieza a aprender y a aplicarla de una manera más intencional. Aparte, obviamente, pues el tema de ya ir señalando, dirigirse a los demás, balbucear, ¿no? Veamos en esta sesión también toda esta parte de la protocomunicación, que es como la forma en la que nos comunicamos de manera previa, ¿no? Antes de poder desarrollar el lenguaje. Ya de los 2 a 7 años estamos en el estadio preoperatorio. En este caso, obviamente, el mayor avance es el desarrollo y la manifestación progresiva del proceso de simbolización. Aquí tiene que ver plenamente, obviamente, con el desarrollo a la par del lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite también simbolizar y adquirir ese símbolo. Piaget define esta etapa más allá por sus carencias que por sus capacidades, es decir, lo que el niño todavía igual no es capaz de desarrollar. Posteriormente, entre los 7 y los 12 años, encontramos ya el estadio de operaciones concretas, en la que aquí ya el niño o la niña, o sea, encontramos eh,
la identificación de leyes, de normas que rigen el mundo físico, de manera que ya podemos ir estableciendo relaciones lógicas y conocimientos lógicos que nos permiten resolver los problemas concretos a los que nos enfrentamos. Entonces, extraemos de nuestra experiencia y nuestro conocimiento esas reglas que luego podemos poner en práctica cuando nos encontramos con determinados problemas concretos. Y la última etapa, que es a partir de los 12 años en adelante, es el estadio de las operaciones formales, que aquí ya vemos un tipo de razonamiento y de pensamiento más sofisticado en el que ya vamos a encontrar el tipo de pensamiento hipotético deductivo formal y por la posibilidad de poder contrastar hipótesis alternativas, en la que no solamente vamos a utilizar la opción más lógica, sino que también vamos a poder plantear distintas otras opciones a partir de una misma hipótesis, ¿no? Poder plantear también como las alternativas. A ver, déjame que voy a ver un poquito. Creo que no nos va a dar tiempo a verlo todo. ¿Hasta que haya alguna dudita? Vale. Pues bueno, continuamos con Vygotsky, que también vimos el otro día. Él, recuerden, que pone especial énfasis precisamente en el aspecto social del desarrollo. Para él, el desarrollo del individuo no se puede producir si no, si, digamos, sacando la influencia que tiene la sociedad en la que vivimos. De manera que el individuo y la sociedad tienen un desarrollo ¿cómo se llama? Para interconectado, no son interdependientes, de manera que también la sociedad no se puede desarrollar si no el individuo no se desarrolla, pero el individuo también se desarrolla necesariamente también gracias a la sociedad en la que se encuentra. Entonces, de manera que la estructura del funcionamiento individual sería reflejo de la estructura del funcionamiento social y también sería una consecuencia de ello, ¿no? Entonces, él plantea lo que denomina la Ley General de Desarrollo de Funciones Mentales Superiores. En este contexto de su teoría, Vygotsky destaca el papel histórico y cultural de los fenómenos psicológicos versus lo que planteaba Piaget, que obviamente él pensaba que el aprendizaje precedía al desarrollo, es decir, primero es el entorno y va antes del desarrollo y por esa razón se centra en aquellos aprendizajes que potencian el proceso de mediación. ¿De acuerdo? O sea, que es decir, lo que la interacción con el medio es la que permite el desarrollo. Esto sugeriría que el desarrollo se relaciona directamente con la capacidad potencial de aprendizaje, que obviamente está en una íntima relación con la interacción social. Nosotros aprendemos por medio de otros. Hay cosas que si nosotros estuviésemos aislados, no, cuando somos pequeños bebés, no podríamos aprender. Y precisamente vamos a ver esa parte en la que sorteamos ese gap entre lo que podemos hacer y lo que somos capaces de aprender. Precisamente siempre vamos a encontrar a otra persona como mediador. El mecanismo fundamental que él plantea para precisamente el desarrollo de esta experiencia es la mediación social, que es lo que acabo de explicar. Esta permite acceder a los instrumentos culturales y tras la interiorización transforman lo que eran potencialidades en capacidades mentales reales, es decir, lo que está en potencia a lo que realmente podemos llegar a alcanzar, que según él es precisamente el nivel de desarrollo actual en un orden superior. Ahorita lo vamos a ver más en detalle con un gráfico. Entonces, bueno, según él, entonces las funciones psicológicas superiores, que obviamente es la cognición, el lenguaje, la memoria y demás, no son el resultado de un despliegue o un despertar, digamos, ¿no? De esas potencialidades que ya están como preinstaladas en el organismo, ¿no? Que es como lo que plantean otras teorías más innatas. Tampoco son asociaciones reflejas, como planteaba el conductismo, sino que para él se construyen por el sujeto, es decir, también tienen un papel activo en el contexto social a partir de actividades socialmente mediadas. Socialmente mediado tiene que ver, lo que significa es que hay otra persona, hay otro individuo involucrado en ese proceso. Y algunos conceptos, bueno, algunos conceptos que él utiliza, obviamente es la mediación que estamos hablando, la internalización, que es cuando precisamente habla del lenguaje, también lo vimos en otra sesión, y el andamiaje, que es como precisamente esta parte que tiene la
mm, tienen los mediadores para que nosotros podamos pasar del nivel de desarrollo actual a nuestro máximo potencial, ¿no? Entonces, este esquema que es en realidad, bien, nosotros tenemos la zona de desarrollo real, que es lo que tenemos, digamos, en ese momento, ¿no? Nuestro nivel de desarrollo en ese momento. Pero luego hay una zona de desarrollo próximo, que está cerquita a la zona en la que estamos, pero obviamente hay un gap, hay un salto, hay una etapa en la que nosotros pues, tendríamos que saltar así, ¿vale? Entonces, esto es lo que él denomina zona de desarrollo potencial. Entonces, en la zona de desarrollo real vamos a encontrar las habilidades actuales del niño, es decir, lo que ya sabe, sin la ayuda de otros, es decir, lo que así tantas tenemos, ¿vale? La zona de desarrollo potencial es el nivel de competencia que el niño puede llegar a alcanzar y aprender con el apoyo de otro, ¿vale? Aquí entonces de nuevo es ese papel mediador de la persona, de lo social, del entorno del niño. Y entre medias está lo que él denomina la zona de desarrollo próximo, que es donde se produce precisamente ese proceso de andamiaje, en la que una persona es el que guía, que puede ser habitualmente, pues son los papás y las mamás, pero puede ser cualquier tipo de adulto que haya alrededor de él, que precisamente es lo que les guía en el aprendizaje y hacen una cognición que es socialmente compartida. Entonces, por ejemplo, cuando el niño empieza a utilizar los cubiertos, obviamente no sabe o no sabe cómo comer los alimentos y a veces la mamá es la que, no, bueno, la mamá, el papá, es lo que les enseña, ¿vale? Esto aplica a muchas cuestiones, obviamente en determinadas facetas esto es cíclico, en algunas cuestiones el niño va a estar más en la zona de desarrollo próximo y en otras va a estar ya en el potencial porque obviamente depende de la capacidad de cada uno. Entonces, dentro del proceso de instrucción, que obviamente es en el desarrollo de estos conocimientos que estamos hablando también, cuando estamos hablando más de la parte intelectual, lo que el alumno puede hacer por sí solo es el nivel de desarrollo actual, que es fruto de su nivel de desarrollo y de los esquemas previos que ha ido adquiriendo. Y lo que es capaz de realizar con ayuda del otro es decíamos, la zona de desarrollo próximo. Para él, para Vygotsky, el aprendizaje es efectivo cuando va por delante del desarrollo, es decir, cuando no solamente nos quedamos en lo que podemos hacer, sino cuando tiramos de él y entonces lo estiramos y se genera esa zona de desarrollo próximo, que es la que permite que ahí podamos intervenir pedagógicamente y el niño aprenda más rápido, pueda conseguir esa capacidad, esa zona de potencial mucho más rápidamente. Bueno, por su lado, vamos a ver también a Ausubel, creo que no lo habíamos mencionado en otras teorías. Él es el que plantea el concepto de aprendizaje significativo. Este autor Ausubel se preocupa por los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la información que están implicados en la cognición. Entonces, aquí, como decían ustedes, tiene que ver más con la parte de precisamente los conocimientos que vamos adquiriendo. Entonces, para él, el aprendizaje significativo es un proceso mediante el cual una información se relaciona de manera no arbitraria ni literal con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo, lo que podíamos hablar que pueden ser los esquemas para Piaget, ¿no? En este caso, esquemas mentales. Entonces, de nuevo, para que un aprendizaje sea significativo, lo tenemos que relacionar con algo que ya nosotros sabíamos, ¿vale? Y no de una manera arbitraria ni literal, sino de una manera significativa, de una manera informada, elaborada. De manera que cuando le damos información a una información, perdón, cuando le damos significado a una información gracias a experiencias o conocimientos previos, es cuando realizamos este aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje es el mecanismo humano por excelencia para precisamente adquirir y retener una amplia cantidad de informaciones de un cuerpo de conocimientos, ¿no? Esto es lo que hacemos cuando, pues, por ejemplo, todo lo que es el conocimiento académico, ¿no? Todo lo que aprendemos en la escuela. Fíjense que cuando aprendemos de una manera mecánica y repetitiva, esa información normalmente no se retiene, pero cuando nosotros somos capaces de relacionar eso o ponerle un significado a esos conocimientos, un valor, nosotros vamos a hacer ese proceso, ¿no? De aprendizaje significativo que va a hacer que esos conocimientos vayan a ser muchos más claros y disponibles de manera que, de nuevo, como hablábamos al principio,
podamos responder de una manera mucho más inteligente y adaptativa al entorno. Eh, para este autor, las nuevas ideas e informaciones que nosotros recibimos, podemos aprenderlas y retenerlas en la manera en que esos conceptos relevantes o adecuados e inclusivos se encuentren claros y disponibles en la estructura cognitiva del individuo. Es decir, siguiendo así de anclaje a nuevas ideas y conceptos. Si nosotros no tenemos, digamos, una base clara que nos permita anclar esos conocimientos nuevos, obviamente es muy difícil que lo podamos aprender. Entonces, si nosotros conseguimos relacionar lo nuevo con lo antiguo, se va a relacionar, se va a producir ese proceso de anclaje que denomina este autor. Su teoría está basada en el supuesto de que las personas piensan con conceptos, de manera que un concepto comunica el significado de alguna cosa. También precisamente este aprendizaje significativo hace posible la transformación del significado lógico en algo psicológico, de manera que ponemos ahí otros eh, aspectos en juego. Las características del aprendizaje significativo para estos autores, en primer lugar, la no arbitrariedad. Decíamos que estas relaciones no son aleatorias, no arbitrariedad es como que sea como aleatorio. El nuevo conocimiento se incorpora, se comprende y se fija, ¿no? Mediante esto que estamos hablando del anclaje, a una parte de la estructura cognitiva del sujeto, que incorpora, ¿no? Que ancla estos a los conocimientos relevantes preexistentes que lo llama subsumidores. De nuevo, entonces, tenemos que contar como con una parte previa, una base sobre la que poder relacionar, integrar, incorporar, anclar los conocimientos nuevos. Es decir, la relación no es con cualquier aspecto de la cultura, de la estructura cognitiva, sino conocimientos relevantes. Si nosotros estamos adquiriendo conocimientos de matemáticas, nosotros para poder, por ejemplo, aprender física, esos conocimientos nuevos se van a anclar con mucha más probabilidad a esos conocimientos relevantes preexistentes que puedan tener que ver con la matemática, en los aspectos que tengan que ver. O también puede ser la física tiene que ver mucho con cómo interactuamos con el mundo y nosotros mismos ya hemos experimentado cuando somos pequeños muchas de las reglas de la física, pero igual no las hemos podido como intelectualizar o racionalizar, ¿no? Entonces, digamos, este es un buen ejemplo para cómo eso lo anclo. Ah, vale, ya sé. Entonces, claro, o sea, esto de que el agua cuando yo lo pongo en ebullición de repente se evapora, que es algo que ya había visto cuando mi mamá cocina, lo que sea, pues como algo que yo he observado, yo puedo integrar ese conocimiento. De manera que las nuevas ideas, los nuevos conceptos, proposiciones se puedan aprender significativamente. Esto, como les decía, obviamente va a ser como una condición para la retención. Cuanto más significativo es el conocimiento que adquirimos, más fuerte es la huella de memoria que tenemos en el cerebro y de manera que podemos retener y utilizar esa información en el futuro. Eso se adquiere a la medida que otras ideas, conceptos, proposiciones específicamente relevantes, inclusivas, estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de anclaje. Obviamente, eso tienen que ser conceptos que tengamos claramente integrados. Otra de las características del aprendizaje significativo es la sustantividad, de manera que la nueva información no se almacena de forma literal, sino que se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva, contribuyendo a su elaboración y diferenciación. Es un conocimiento sustantivo, es un conocimiento que se reelabora a la hora de generar ese anclaje. No lo almacenamos así tal cual, sino que generamos ese proceso de elaboración del contenido que permita que se diferencie de otros y también del previo que ya contábamos. En cuanto a los requisitos para el aprendizaje significativo, vamos a encontrar la disposición por parte del alumno, que él define, pues, obviamente como el nivel de motivación y el tipo de actitud que se tiene. Y también otro requisito es que se presente, que el material potencialmente significativo, cómo se presenta, ¿vale? En la forma de presentación. Entonces, para que podamos potenciar el aprendizaje significativo, el material que queremos que se aprenda tiene que tener un significado lógico, de manera que se pueda relacionar con cualquier estructura cognitiva apropiada y pertinente.
Si no está presentada de una manera lógica, obviamente ahí en el proceso vamos a meter como factores en los que se va a complicar demasiado, ¿no? Y la persona, al no estar lógicamente ordenado, no lo va a poder integrar con otras cuestiones. Y también tiene que ver con que la estructura cognitiva del sujeto tiene que contener, obviamente, ideas de anclaje adecuadas, ¿no? Con las que el nuevo material puede interactuar. Si yo, obviamente, pues estoy tratando de enseñar eh, mecánica o no sé, algo de biotecnología a un niño de 3 años, es muy difícil que pueda hacer un aprendizaje significativo si no tiene esas ideas previas necesarias para el anclaje. Y por último, vamos a encontrar, bueno, aquí vemos un poquito el gráfico, ¿no? Precisamente, vamos a encontrar en una parte, la parte, los aspectos relacionados con el aprendiz, que tiene que ver con el interés, las expectativas y la actitud. Luego también tiene que ver una parte de la aptitud, obviamente la capacidad que tiene la persona realmente para poder adquirir determinados conocimientos, ¿no? El nivel de inteligencia, sus competencias, su nivel de desempeño, los procedimientos que utiliza, ¿no? Entonces, luego también vamos a encontrar una parte de los contenidos que tienen que ver con los puros conceptos y entonces cuando relacionamos todas estas tres variables, lo que podemos es potenciar el aprendizaje significativo a través de la reflexión, de la argumentación, de la creación, de la aplicación de esos conocimientos, de la explicación de ellos y por medio de la resolución de problemas, ¿no? Nosotros en la escuela vamos aprendiendo a resolver problemas con nuevos conocimientos que vamos integrando a lo largo de las distintas etapas educativas. Y por último, vamos a hablar de Novak, que es el autor que plantea la teoría del mapa conceptual. Para él, lo que propone es que construir un significado implica pensar, sentir y actuar, ¿no? Esos tres aspectos. Y que estos hay que integrarlos para construir un aprendizaje significativo diferente, especialmente para crear nuevos conocimientos. Fíjense, tiene en cuenta los pensamientos, los sentimientos y la acción que tiene el sujeto o la persona que está aprendiendo el aprendiz. Él trató de demostrar cómo los conocimientos previos nos permiten crear conocimientos nuevos, es decir, muy en línea, obviamente, con la teoría de Ausubel, a partir del conocimiento organizado. Entonces, aquí decíamos, se produce el anclaje cuando la persona tiene los conocimientos claros y organizados. Entonces, por eso él plantea que aquí opera de manera muy crucial el concepto de mapas conceptuales, que precisamente lo que nos permiten es organizar el conocimiento, ¿de acuerdo? Los mapas conceptuales, imagino que en muchos aspectos o mientras han estado estudiando están familiarizados con el concepto, lo que hacen es que se componen de distintos conceptos y preposiciones y obviamente, bueno, pues también lo podemos representar de una manera gráfica, ¿no? Entonces, todos esos mapas conceptuales son los que están en nuestro cerebro, los que están en nuestra cognición y que nos permiten ir creando conocimientos nuevos y de vuelta a lo que comentábamos al principio poder hacer como mapas de decisión para que podamos tomar decisiones lo más inteligentes posibles, ¿no? Para adaptarnos al medio. Junto a otros autores diseñó el programa Aprendiendo a Aprender, que precisamente está basado en la teoría cognitiva de Ausubel, ¿no? Entonces se observa claramente su influencia en su teoría. Y en este programa lo que planteaban es que para que los alumnos aprendan significativamente, se deben incrementar sus conocimientos del proceso de aprendizaje, la naturaleza del conocimiento en sí y de cómo extraer significados de los materiales estudiados. Esto en psicología es muy interesante porque nosotros tenemos psicología del aprendizaje y psicología de la educación, ¿no? Entonces, cuando el aprendiz es capaz de aprender sobre su propio proceso de aprendizaje, más allá también de solamente los conocimientos, pueden implementar estrategias mejores para poder adquirir los significados de esos materiales, de esos conocimientos. Novak es un autor relativamente más reciente, ya es como de finales de los 90, afirma que su teoría es una mezcla de una teoría del aprendizaje, una teoría del conocimiento y una teoría didáctica, ya que están centradas principalmente en que la educación es capacitar a los aprendices para hacerse cargo de su propia construcción de significados. Es decir, pone a los aprendices un papel activo en su propio proceso de aprendizaje. Me acuerdo de un libro que estudiaba en la escuela, creo que era de aprendices a maestros, ¿no? Y entonces todavía lo tengo por ahí en casa. Y precisamente es eso, de cómo podemos enseñar a aprender.
Y aquí ya no ponemos el papel en el maestro o la persona que está enseñando, sino que el papel relevante de todo esto es que el aprendiz se haga responsable de su proceso y pueda, obviamente, ver cómo potenciar esa construcción de significados. Entonces, los requisitos del aprendizaje significativo en esta línea con la teoría de Novak, obviamente, como decíamos antes, son conocimientos previos relevantes. El aprendiz debe poseer información que se relacione de manera no trivial, es decir, de manera significativa, para no repetir otra vez el término, con la nueva información que queremos aprender, un material significativo, es decir, pues no vamos a aprender cualquier cosa. Y aquí en significativo va a haber una parte muy importante que tiene que ver con lo que decíamos antes de la motivación. Si ustedes, alguno de ustedes también es maestro, es poder hacer que esos contenidos sean relevantes para el aprendiz, es un factor muy importante para que ese aprendizaje se haga más firme. Entonces nosotros tenemos que, y ahí juega un papel muy importante la motivación. Entonces, tenemos también que ser capaces de concienciar sobre cuál es el significado, cuál es el valor de ese conocimiento, ese material para la persona. Y obviamente, pues ya la significación pura del puro material, ¿no? Que obviamente tengan conceptos y proposiciones importantes, ¿no? Que no sea información trivial. Y luego, obviamente, pues necesitamos un aprendiz, ¿no? Este debe decidir aprender de esa forma, de un modo significativo, de una manera consciente y deliberada para establecer relación entre los nuevos conocimientos y los que ya conoce. Lo que decíamos es no solamente memorizar y hacer así como el discurso del loro, sino realmente entender, integrar con el conocimiento que ya tiene. El aprendizaje significativo se dará por medio de los conceptos y a través de ellos es cuando logramos entender y darle significado a la experiencia. Los conceptos son eh, los que nos permiten entender, articular el mundo, son los que nos permiten entenderlo, categorizarlo. Y cuando eso se produce, de nuevo es cuando nosotros podemos interactuar con él de una manera más correcta, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos, es difícil que nosotros sepamos cómo actuar con un concepto, una situación, algo que no hayamos tenido experiencia. Podemos buscarnos sobre experiencias similares y demás, y obviamente eso es lo que hacemos en general, pero digamos que como nuestro cerebro ve el mundo siempre es a través de conceptos. Según el autor Flores, el conocimiento puede estar expresado mediante conceptos. Con esto se generan proposiciones que son afirmaciones de conocimiento y a su vez estas proposiciones son la raíz de las teorías que pues, nosotros planteamos y también obviamente a nivel teórico. Y pensé que era el último autor. Bueno, tenemos a Brunner, que él habla precisamente de la teoría del aprendizaje por descubrimiento heurístico. Él tiene una naturaleza más constructivista, también como la tenía Piaget, y en línea también, digamos que son teorías que están en orden cronológico, toma de los autores previos precisamente esta parte de que el alumno tiene que aprender y adquirir los conocimientos por sí mismo, ¿no? Esa parte activa. Esto genera o implica un cambio de paradigma en los estudios educativos más tradicionales, porque en los que los contenidos no se deben demostrar todos ya como digeridos, digamos, sino que deben de permitirse este enfoque educativo más bien o didáctico, es fomentar que los alumnos puedan ir descubriendo esos conocimientos por sí mismos y de manera progresiva, obviamente en función de sus capacidades. Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado. De nuevo, aquí podríamos ver un poco, ¿no? No sé si le resuena un poquito como la teoría de Vygotsky, ¿no? Esa parte de la mediación de otra persona, de la parte social, que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Entonces, si nosotros somos capaces de guiar a los aprendices con curiosidad a lo largo del conocimiento, de la adquisición del conocimiento, vamos a favorecer que se crean huellas mucho más fuertes de esos conocimientos, ¿vale? Por lo tanto, la labor del profesor no es tanto explicar unos conocimientos que ya están acabados, digeridos, depurados y totalmente como muy claros, sino es proporcionar el material adecuado, y aquí de nuevo, ¿no? O sea, recordemos como el concepto de andamiaje de Vygotsky, para estimular a los alumnos para que puedan adquirirlo, integrarlo mediante distintas estrategias, ¿no? Mediante la observación, la comparación, el análisis, la reflexión, la crítica, ¿no? Entonces es darles, como darles los ingredientes
sin darles y luego darles algunas técnicas de cocina para que puedan hacer el pastel, pero no darles el pastel completo ya de uno. Eh, y bueno, su modelo de aprendizaje concibe el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos por periodos de consolidación, ¿no? Al igual de la línea de Piaget. Él plantea tres modelos o representaciones del aprendizaje. ¿Qué es esto de los esfuerzos? Hay periodos en los que obviamente hay una parte más activa en la adquisición de determinados procesos y luego hay etapas en las que, digamos, tenemos que dar espacio a que esos esquemas, esos conocimientos, esos aprendizajes se consoliden, ¿no? Entonces, digamos que es un proceso en el que se van alternando estas dos partes. Él plantea, bueno, como decía, entonces tres modelos o representaciones de aprendizaje. Por un lado, el modelo N activo de aprendizaje que plantea que es cuando la persona aprende haciendo cosas, ¿vale? Actuando, imitando y manipulando objetos. Aquí podemos encontrar el ejemplo de cuando aprendemos a montar en bicicleta. Es esta parte en la que implica una acción motora, ¿no? Una interacción con el mundo, pero ya a una parte física. El modelo icónico, que es cuando contamos con el uso de dibujos o imágenes, que especialmente es más útil en las etapas más iniciales, cuando los niños todavía no tienen obviamente el lenguaje tan desarrollado. Nosotros utilizamos mucho, ya ven, los cuentos, los juguetes, los materiales físicos, ¿no? Entonces es muy útil en la etapa preoperatoria y en de las operaciones concretas, a partir más o menos de los 3 años, para que el niño aprenda, ¿no? A través de dibujos e imágenes. Y luego ya el simbolismo, siempre vamos a relacionar el concepto de simbólico en el caso del desarrollo con el lenguaje, porque el lenguaje es un símbolo de una representación que es real, ¿de acuerdo? La palabra botella es una representación simbólica de lo que representa en la realidad. Entonces aquí ya en este modelo es cuando ya usamos la palabra escrita y hablada para poder adquirir los conocimientos, ¿no? Para poder que se produzca este aprendizaje. En cuanto a los modos de representación, son la forma en la que la información y el conocimiento se almacenan y codifican en la memoria. En lugar de etapas relacionadas con la edad, como por ejemplo sostenía Piaget, los modos de representación están integrados unos en otros, como si fueran piececitas de cubitos, secuencialmente a medida que se transforman en un nuevo modo de representación. ¿De acuerdo? Entonces, como que unas incluyen otras, son como las matriuscas, ¿verdad? Unas van dentro de otras. La teoría constructivista de Brunner sugiere que es más eficaz cuando se enfrenta cuando una persona, un aprendiz se encuentra ante información nueva, seguir una progresión desde la representación inactiva, que es la parte, hemos visto, física de aprender haciendo, ¿no? Hasta la representación simbólica, ¿no? Y esto, bueno, obviamente es cuando somos pequeños, pero también a veces también nos pasa cuando somos adultos, ¿no? A veces podemos explorar antes de ya saber cómo aprenderlo a otro nivel. El trabajo de Brunner también sugiere que un alumno, incluso de una edad muy temprana, es capaz de aprender cualquier tipo de información siempre y cuando esté organizada adecuadamente, lo que obviamente pues desafía algunas de las cuestiones de Piaget, ¿no? Y tiene que ver también con lo que decían Novak y Ausubel, precisamente de la parte de los mapas conceptuales, de cómo la información está organizada. Si nosotros proporcionamos información desorganizada, es muy difícil que la podamos adquirir. Y sin embargo, obviamente, cuanto más organizada, pues va a ser más fácil. ¿Cuánto me queda? Vale, bueno, pues entonces aquí es las etapas un poquito más en detalle. Creo que no nos va a dar tiempo en esta sesión, pero van a estar en las diapositivas. Y simplemente para terminar, para que podamos tener tiempito para alguna pregunta, él plantea distintos principios de instrucción. Por un lado, el principio de motivación, que ya decíamos que es la predisposición o disposición que tiene la persona para aprender. El principio de estructuración, que tiene que ver con el nivel de desarrollo cognitivo y de comprensión del individuo, de la estructura, digamos, más cerebral, de una parte más dura, ¿no? O sea, cuánto desarrollado está la persona. El principio de secuenciación, que es lo que estábamos hablando, que el orden del contenido también influye en cómo de fácil es que se produzca el aprendizaje. Nosotros damos o proporcionamos los conocimientos del más fácil al más difícil. Si empezamos al revés, pues ya comprenderán que el proceso de aprendizaje es mucho más complejo. También, por último, el principio de reforzamiento, de manera que una respuesta favorable a una persona afecta a sus conductas posteriores. Si nosotros reforzamos una determinada respuesta, estamos
potenciando que esa respuesta se vaya a dar más en el futuro. Y Brunner enumera 5 ventajas en la capacidad para clasificar los acontecimientos en términos de categorías conceptuales. Ayudar a encontrar semejanzas, elimina la necesidad de tener que aprender constantemente, ¿no? Aprender y reaprender constantemente. También permite poner en práctica una conducta determinada en muchas situaciones diferentes, extraer como la norma general para aplicarlo a determinadas circunstancias y también mejora la capacidad para relacionar objetos y acontecimientos. Y, vale, y esta es la última, perdón. Si tenemos 5 minutitos para una pregunta. Y bueno, los beneficios de precisamente su teoría es que la construcción del conocimiento se produce mediante esa parte que estamos hablando no me acuerdo del verbo. Bueno, hacer que el estudiante quede inmerso en situaciones de aprendizaje problemáticas, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos determinados retos, cuando tenemos problemas, es lo que nos hace pensar, ¿no? De nuevo, si nosotros planteamos solamente el conocimiento como una enumeración constante de información, no se adquiere, pero esta parte del descubrimiento es planteemos situaciones reales, problemas diseñados para que el alumno pueda ser retado, pueda superar incluso sus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, los beneficios es que obviamente su modelo supera las limitaciones de los modelos anteriores, también porque estimula a los alumnos a pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar de confirmarlas, ¿no? Esta parte activa en el aprendizaje es muy potente. También porque potencia estrategias metacognitivas que tiene que ver con lo que hablamos, es aprender a aprender. Eso es un nivel de desarrollo mucho más superior. Esto también obviamente estimula la autoestima y la seguridad en los estudiantes, se potencia la solución creativa de problemas y obviamente es muy útil en el aprendizaje de idiomas extranjeros, ¿no? En el que eso nos permite deducir cómo funcionan las normas y aprender de los errores. Ahora sí, ya nos quedan unos minutitos. Gracias por su tiempo y voy a leer, no sé si alguien más tiene alguna preguntita, voy a leer que hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es la teoría global conceptual de una manera perdón, a ver. ¿Cuál es la teoría global conceptual de una manera categóricamente psicológica? No comprendo bien la pregunta. O sea, no hay una teoría global. Obviamente, las teorías sobre el desarrollo cognitivo han ido evolucionando. Como vemos, las más actuales, pues tienen un poquito de todo, ¿no? Tienen como los puntos fuertes de todos y superan las limitaciones de todos. Entonces, no hay una teoría global. Creo que la de Bluner obviamente engloba, ¿no? Como decía, algunos aspectos de distintas. Eh, yo creo que al final cada una aporta algo para comprender un determinado aspecto. Entonces, pero no hay una teoría, bueno, como cualquier cosa, no hay una teoría global nunca de nada. O sea, al final, en todos los ámbitos de estudio siempre hay distintas teorías. No hay una, no hay una global.